el nuestro, para quedarse en casa. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, a veces uno trata de buscar elementos de comparación, porque dicen que esto que vivimos es una revolución socialista. Está bien, digamos que sí es una revolución socialista. Ahora, ¿con qué la comparamos? La comparamos con Cuba, la podemos comparar con Vietnam, la podemos comparar con Corea del Norte, la comparamos con Ecuador, la Ecuador de Correa, o la comparamos con la Bolivia de Evo Morales, o con la Nicaragua de Daniel Ortega. Me refiero, y voy a referirme exclusivamente al tema de los educadores, en los cuales incluyo a los maestros, cuyo día debería celebrarse mañana. Un maestro cubano está ganando hoy, con la reforma económica que hubo, $87. Un maestro venezolano no gana ni $5. Los cubanos se jactan de tener una educación de primera y realmente nadie sale a oponerse, aunque es una educación para indoctrinar a las personas, pero nadie sale a decir que es una educación mala. Uno ve las fotos de los niños que los llaman pioneros en Cuba, ves, con sus uniformes puestecitos, van los muchachos a la escuela, la maestra con tiza escribiendo en el pizarrón. Pero en Venezuela, ¿qué ha quedado de la educación? ¿Cómo comparar esto? ¿Con qué lo comparo? Hay un referente que me diga, mira, esto es así, Venezuela va a terminar así. Porque hoy muchísimos de nosotros, y ven lo que voy a decir es una cosa absurda, no la creo ni la pienso, pero muchos desearíamos vivir como viven los cubanos, ganando $87 al mes. Muchos quisiéramos vivir como viven los vietnamitas, que tienen una economía de libre mercado y un gobierno totalitario, pero finalmente con la economía la gente vive más o menos bien. O como los chinos tienen un sistema oprobioso que persigue, que castiga, que encarcela. Pero dicen las lenguas de doble filo que los chinos han sacado 300 millones de personas de la pobreza. Entonces, ¿con qué comparar esto? Yo lo comparo con lo que hemos vivido los venezolanos. O sea, mi referente sobre cómo vivían los educadores es cómo vivían los educadores hace 30 años atrás. Mi esposa es profesora universitaria. Podían comprar vivienda con créditos de la caja de ahorro. Podían comprar hasta una vivienda recreacional, podía tener el profesor. Tenía créditos para comprarse su computadora para que no le faltara un equipo de primera tecnología. Tenía un sistema de salud de primera con el Instituto de Previsión de los Profesores, el IPP. Y los maestros, para brincarme a los profesores de educación media, los maestros tenían sus IPASME, los del gobierno regional tenían un sistema de salud que los atendían. Tenían clínicas privadas donde los atendían. Mi hermana Ilie, con 1 año de maestra en una escuela rural, compró carro, ahorrando, claro, con mucha disciplina, pero compró su primer carro. ¿Cómo viven los maestros? ¿Cómo viven los educadores? ¿Cómo viven los profesores hoy día en esta revolución socialista? Y vuelvo a preguntarme, ¿a qué socialismo se refieren? Para que nosotros tengamos una idea de cómo es el socialismo. Porque si el socialismo es esto es una estafa a la población. Esto es una cosa que ha destruido al país. Los cubanos destruyeron a su país, también lo hicieron.
pero luego más o menos estabilizaron su economía, se aliaron con los empresarios mexicanos, con los empresarios españoles para desarrollar la industria del turismo en Cuba, que es lo que más o menos sostiene a la isla en medio de la precariedad. Pero es que aquí en Venezuela no ha quedado muñeco con cabeza, todo está absolutamente derroído, todo está absolutamente destruido, pero sobre todo el salario de nuestros educadores. El salario de nuestros educadores es de hambre. Conozco casos de educadores que se cambiaron de trabajo y ahora son vigilantes, trabajan para empresas de vigilancia y ganan más que lo que ganaban dando clase 40 horas a la semana en la educación media. O maestros que ahora trabajan como señora de servicio, pero cobran entre 5 y 8 dólares al día, cuando siendo maestros cobran 5 dólares al mes. Me va a venir a decir Aristóbulo Istúriz que eso es culpa de la Asamblea Nacional, en el nombre de Dios. O que es culpa de las sanciones. No digo que las sanciones no son malas, son terribles las sanciones generales, hacen muchísimo daño. Ojalá que el gobierno de Biden entienda que estas sanciones son terribles y ojalá que la oposición venezolana entienda que ese tipo de sanciones, las generales, son muy malas. Pero no me venga Aristóbulo a decir que los maestros ganan mal por eso, cuando hemos venido, como hemos visto, si ustedes ven, si mostramos en una curva descendente la calidad de vida del maestro venezolano, desde que Nicolás Maduro agarró el poder en Venezuela y se cayeron los precios del petróleo y no estábamos preparados y ya habíamos arruinado la economía, habíamos arruinado la industria, solo que nos manteníamos por el alto precio petrolero. Pero cuando desapareció el precio del petróleo, nos enfrentamos con la realidad, la hiperinflación, la economía terrible que estamos llevando. Y cuando vemos para atrás, entonces vemos la herencia que traíamos, porque finalmente Nicolás Maduro se encontró con un montón de cosas, entre ellas su incapacidad para gobernar, pero ya las empresas habían sido expropiadas, ya las empresas habían sido devastadas, ya habían acabado con lo que había y costó y va a costar mucho más rehacer el aparato económico venezolano, porque ya las industrias, las fincas las habían expropiado y se habían comido el ganado, habían vuelto flecos todo. Pero vuelvo al tema original, particularmente a nuestros educadores. Es penoso. Me decía ayer un querido rector de una universidad nuestra, nuestros profesores van a trabajar por el deseo de dar clase, porque les gusta dar clase, porque tienen vocación para dar clase, pero los salarios de nuestros educadores, en líneas generales, universitarios, educación media, profesores, maestros de escuela o de kinder, son para no ir. Van porque son unos héroes. Le quedaron grandes los maestros venezolanos, Aristóbulo. Son muy grandes, son unos héroes nuestros maestros que todavía se mantienen por WhatsApp o por mensaje de texto dándole clase a los muchachos. Son unos héroes que el país tendrá en algún momento que reconocer el coraje, la valía y la vocación frente a un gobierno que no tiene clemencia con sus ciudadanos, mucho menos con sus educadores. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.